Amén. Que la paz del Señor gobierne sus corazones y la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Y que hoy nos hayamos levantado dando gracias al Señor por todo. Amén. Porque es lo que va a darnos la victoria, y esta, como aprendimos, es la voluntad de Dios. No solo dar gracias, sino mantenernos gozosos siempre y velando en oración constantemente. Entonces esta mañana queremos juntos continuar con lo que estamos estudiando, y que el Señor abra nuestro corazón, nuestros ojos, y nos dé una nueva esperanza, como dice Pedro, una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas
notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Señor, te estamos esperando. Señor, en nuestro corazón está el anhelo, Señor, de tu venida, de que tú vengas, Señor, a cambiar este mundo, que tomes ya control completo, Señor, que ya no permitas más que los impíos hagan lo que quieren y que las huestes espirituales de maldad gobiernen en contra de los santos. Señor, en el nombre de Jesús, anhelamos tu mundo venidero, Señor, el mundo en el cual tú reinas para siempre, Señor, y este mundo actual tampoco está fuera de tu dominio. Mas, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, ven, Maranata, Señor, es nuestro anhelo, nuestro pedido, y la iglesia dice, Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse y entremos de lleno a ver qué es lo que el Señor nos tiene este día. El domingo pasado vimos una parte de una línea de tiempo. Quiero darles algunos detalles sobre eso. Tal vez algunos no captaron. Entonces, solo un pequeño repaso, unos minutos que quiero tomar aquí. Desde el día que Adán fue creado, según la cronología bíblica, algunos arqueólogos y algunos creen que Adán nació, fue creado, mejor dicho, 9,000 años antes de Cristo. Según la cronología bíblica, lo que nos muestra son 4,000 años, ¿sí? 4,000 años de Adán a Cristo. Y es también muy importante el hecho de que las escrituras, y ustedes van a ver cómo la cronología nos revela los detalles del plan de Dios. Dios tiene un plan maravilloso, Dios Dios ha señalado quién nace primero, quién nace después, quién es el padre de fulano, quién es el hijo de Beltrano, en fin. Pero Adán, en el libro de Corintios también es llamado el primer Adán, ¿sí? El primer Adán. Y Cristo es llamado el postrer o el último Adán, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de una naturaleza natural, digámoslo así, una naturaleza carnal, en el caso de Adán, ¿sí? Un alma viviente, y aquí estamos hablando de un espíritu vivificante. Aquí en el postrer Adán, Cristo nos trae la nueva vida, el nuevo nacimiento, la regeneración. Él trae a luz la revelación del mundo venidero, ¿verdad? Del cual, dice Hebreos, estamos hablando, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Dice, ustedes pueden verlo aquí, en el verso número 5 del capítulo 2 de Hebreos, ahí estamos, en el libro de Hebreos, abran sus Biblias ahí en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y esto es importantísimo. 2:5 de Hebreos. No sujetó a los ángeles el mundo venidero, de lo cual estamos hablando, dice. Quiere decir que todo el capítulo 1 es una revelación del mundo venidero. Y el escritor de Hebreos, que la mayoría creen que es el apóstol Pablo, y es muy seguro, él está mostrando allí que ese mundo venidero está sujeto a Cristo y a sus santos. El mundo actual está sujeto, y se los voy a dar un poquito en detalles esta mañana, a los ángeles.
a los ángeles. De hecho, el primer Adán perdió el dominio porque él fue colocado como el Señor de todo. Dicen en el capítulo 1 de Génesis que él fue puesto como Señor, capítulo 2 también, como el Señor de todas las cosas creadas, de este mundo, de los animales, de todos los peces, de las aves. Él fue el Señor. Pero Satanás robó astutamente ese dominio, le quitó a Adán ese dominio. Bien, leemos aquí en Lucas capítulo 4, hablando sobre la tentación de Jesús en el desierto, en el verso 5 al 7, si ustedes quieren ir ahí. Lucas 4, verso 5, sobre la tentación, dice: y le llevó el diablo a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En un momento, fue un arrebatamiento, digámoslo de esa manera, espiritual. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Ustedes imagínense, Satanás hablándole así al creador del universo. Y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, hablando de potestades, autoridad y poder, porque a mí me ha sido entregada. Qué atrevido, ¿eh? Y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás aquí reveló, y el Señor tampoco le negó la realidad de que Él tiene en este momento el dominio con el resto de ángeles, vamos a verlo, y de esta tierra. Se la quitó a Adán en el huerto, cuando Adán pecó, cuando Adán voluntariamente decidió seguir con su esposa y hacer a un lado la voluntad de Dios. Él entregó prácticamente el poder de este mundo actual, ¿sí? El mundo natural. Pero Cristo Jesús vino y venció al enemigo. Él no fue engañado por sus astucias, no fue engañado por sus maquinaciones. Él no cayó en pecado, en la tentación, en el desierto. Y en el jardín en otro jardín, aquí en el jardín del Edén, Adán fue engañado. Y en otro jardín, que es el jardín del Getsemaní, ¿sí? Cristo Jesús prácticamente cargó en nosotros el pecado de todos nosotros, y cargó en Él, mejor dicho, el pecado de todos nosotros, y ahí venció a Satanás. Además, obviamente en la cruz, cuando Cristo nació, Él trajo la nueva naturaleza sin pecado, y Él murió a favor nuestro. Pero en el Getsemaní, se revela cómo es que Él fue separado del Padre en aquel momento. Por eso era el cálice que Él no quería beber. Y Él nos trajo aquí, pero desde el principio, como leemos en Hebreos, si ustedes se recuerdan, dice: Dios habiendo hablado, versículo 1 del capítulo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días que se iniciaron, en los días de Jesús, nos ha hablado por el Hijo, dice, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, aquí vino anunciados por los profetas, pero vamos a ver otro detalle que les va a llamar mucho la atención. Yo les hablé que en el año 1656, como el año 1500, después de Adán, porque ese periodo se puede ser contado después de Adán o antes de Cristo. Después de Adán, el diluvio sucedió en el año 1656, o digámoslo aproximadamente en el año 1500 después de Adán, o sea, aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Abraham. O sea, Abraham nació aproximadamente en ese periodo. Yo tengo datos más exactos, pero les estoy dando aquí datos aproximados, ya que realmente ni los más estudiosos ni enciclopedias pueden dar realmente datos exactos, es decir, en el año tal y tal. Yo tengo cuentas y lo he hecho ya varias veces, no solo una vez, para no equivocarme. Pero desde Adán hasta el nacimiento de Matusalén pasaron 687 años. Matusalén es el hombre número 8
Y Enoc, que es el séptimo desde Adán, es mencionado en la Escritura, en Judas capítulo 14, dice también que Enoc fue un profeta. Ahí dice Enoc profetizó de la gente de antes del diluvio, gente impía que sería destruida. Y estamos hoy en día también profetizando sobre la gente impía de este mundo, y bien dice el Señor que los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. O sea, habrán muchas semejanzas, habrán muchas similitudes en relación a los acontecimientos y al tipo de personas que habrán antes del juicio de la gran tribulación, del diluvio que vendrá. No un diluvio natural, mas un diluvio de juicios que será derramado sobre esta tierra y principalmente sobre el trono de la bestia, como dice en el libro de Apocalipsis claramente. Entonces, en el año 1656 después de Adán, se derramó el diluvio en esta tierra. Enoc fue arrebatado. Él, después de que engendró a Matusalén, que era su hijo, a los 65 años, Enoc dice en la Escritura que caminó con Dios durante 300 años, después de haber engendrado a Matusalén. Y el total de años de él en esta tierra fueron 365 años hasta que Dios se lo llevó, dice la Escritura en Génesis 5:24. Entonces, desde Adán hasta el nacimiento de Matusalén fueron 687 años, más los 300 años a más que vivió Matusalén después de que lo engendró. Entonces nos da 987 años. Bien, qué interesante. Prácticamente Enoc fue arrebatado terminando el primer milenio después de Adán. Prácticamente Adán ya había muerto porque él vivió 930 años. Entonces Enoc fue arrebatado aquí, prácticamente terminando el primer milenio. Y Matusalén, solo algunos detalles importantísimos. Matusalén, él murió exactamente en el año del diluvio. Tremendo, ¿eh? Matusalén fue el hombre que más vivió, fueron 969 años. Él murió aquí el año del diluvio. ¿Sí? Obviamente él no murió con el juicio del diluvio, sino, de hecho, hasta su nombre da a entender que el juicio vendría. Entonces, ese hombre, hijo de uno de los profetas del Antiguo Testamento, de antediluvianos, él también murió aquí. Este fue arrebatado y este murió aquí. Entonces, Abraham, y Sem, hablando de Sem, que era hijo de Noé, para que ustedes tengan una idea, Noé nace en el año 1056 después de Adán. 1056 después de Adán. A los 500 años, ustedes ya se pueden hacer cuenta, si nacen en 1056 más 500 años que en ese periodo él comenzó a engendrar a sus hijos, era el año 1500 y tanto después de Adán. ¿Verdad? Y Noé, el diluvio vino exactamente en el año 600 de la vida de Adán, o sea, en el año 1656 aproximadamente, vino el diluvio sobre la tierra. Estoy hablando aquí algo general, más adelante si ustedes quieren yo les puedo pasar esta información si ustedes la solicitan. Entonces, Sem, a la edad de 100 años, engendró a Arfaxad. Dice, Sem es uno de los hijos de Noé que he mencionado primero, probablemente sea el primogénito. Pero dice que él engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio y tenía 100 años. Quiere decir que cuando él entró en el arca, él tenía 97 años. ¿Por qué? Porque pasó 1 año en el arca con toda la familia. Dieron todo aproximado, 98 años. Y él engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Entonces, cuando dice que en el año 500 de la vida de Noé, él engendró a Sem, a Cam y a Jafet, eso significa que era un tiempo aproximado, o sea, no en el mismo año engendró a los 3, de 3 mujeres, no, era una sola esposa, pero él prácticamente
fue en ese periodo de los 500 años, dice, ¿verdad? Entre los 500, él tenía 97 años. Entonces, cuando él engendró a Arfaxad, él ya era de 100 años. Sem vivió 600 años. Solo para que ustedes noten, cuando Sem aquí estaba de 100 años, aquí aproximadamente, cuando terminó el diluvio, y él vivió más 500 años. 500 años. Él pasó hasta por aquí, más o menos. Lo que estoy diciendo es que Abraham pudo haber conocido a Sem. Algunos creen que el rey de Salem que le salió al encuentro, Melquisedec, era Sem, un nombre de Dios. Obviamente de los semitas vienen los judíos, de los semitas viene el rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo, de Sem, del hijo de Noé. Entonces, él era un hombre de Dios, sin duda. Yo he pensado que cuando dice la Escritura que Rebeca fue a consultar Rebeca, cuando tiene ya el conflicto de la guerra que había en su vientre, que él fue a consultar a Dios. Yo he pensado dos cosas. Una, que fue a consultar con su suegro Abraham o con Sem. Él aún estaba vivo cuando Isaac nació. Isaac es muy probable también que Isaac conoció a Sem. Entonces, según los cálculos, Sem llegó hasta... Sem murió en el año 2156 después de Adán. Imagínense, 2156 después de Adán. Y esto es muy importante, hay detalles por qué el Señor hace eso, por qué Enoc es el séptimo de Adán y Abraham es el hombre número 10 después de Adán. Interesante, ¿eh? Y Abraham está exactamente en la mitad del periodo entre Adán, el primer Adán, y el postrer Adán, que es Cristo, el 10º después de Adán. Entonces, cada hombre que nació en la faz de la tierra, en la descendencia que el Señor tomó una genealogía, cada hombre tenía su objetivo, su propósito, desde el primer Adán y viajando ahí, Enoc, Matusalén y todos ellos, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, todos tuvieron una intervención maravillosa y eran parte del plan de Dios. Judá, el cuarto hijo de Jacob con Lea, él también tuvo su trabajo. José en Egipto, cada uno. Entonces, ustedes pueden ver ahí que en esa línea de tiempo se nos revelan muchas cosas. Más adelante en otro mensaje vamos a ver cómo el Señor reveló la salida del pueblo de Israel de Egipto de una forma maravillosa y cómo se inició a través de la vida de José. Entonces, como él mismo dice, él anuncia lo que va a suceder desde el principio. Dios revela las cosas futuras desde el principio. Alguien sabiamente ha dicho que no podemos conocer el futuro, sino primero conocemos el pasado. Porque en el pasado hay muchos detalles que Dios nos ha dejado ahí plasmados como, digamos así, como evidencias del pasado, arqueológicas, bíblicas, tratados, papiros, en fin, tantas cosas que han sido dejadas ahí que nosotros podemos conocer también qué es lo que va a suceder. Entonces, prácticamente el libro de Apocalipsis es la revelación del diluvio de Dios sobre esa tierra, como en los días de Noé. No un diluvio natural, pero el juicio de Dios se derrama sobre todos los moradores impíos que operan impíamente, dice la profecía de Enoc en Judas 14. Amén. Entonces, hay cosas maravillosas aquí. Existe también una cronología, obviamente, en el libro de Apocalipsis. Yo más adelante se las voy a mostrar, no será hoy, pero vamos a entrar de lleno entonces ahora a ese mundo venidero del cual, dice el escritor, está hablando. Primero, queremos ver con ustedes que existe, y espero que ustedes ya hayan copiado, y si no, pues lo siento mucho. Pero vamos a ver ahora otros detalles importantes que necesito yo espacio.
Entonces aquí, del verso, en el capítulo 2 de Hebreos, dice: por tanto es necesario que con más diligencia, verso 1, atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia atendamos. Y hermanos, lo que ustedes están oyendo hoy y lo que se oye de las Escrituras sobre la salvación nuestra, debemos prestar con diligencia mucha atención. Mucha atención, como dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice. No sea que nos deslicemos. Ahora dice, porque si la palabra, pongan atención a lo que aquí está escrito, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿cómo así? ¿De qué está hablando aquí? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y escuchen, aquí está hablando el escritor de Hebreos, sin duda era un judío, conocedor de la lengua y conocedor profundamente del Antiguo Testamento y de la ley del Señor, no hay duda. Por lo que escribe del sacerdote, de Melquisedec, de los sacerdotes, de la ley, en fin. Entonces, él aquí era un conocedor de eso. Y entonces cuando está hablando que por medio de los ángeles fue dada la palabra, la antigua palabra, estamos viendo aquí entonces algo importante. Hay un punto aquí, número 1, ¿sí?, que es la promulgación de la ley de Dios. Segundo, aquí Hebreos capítulo 2, en el verso número 2, aquí podemos colocar este versículo, Hebreos 2, 2, ¿sí? Ahí está diciendo que fue promulgada o dicha por medio de los ángeles. Y dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, si esa palabra promulgada por ángeles fue firme, dice la ley, y usted me va a decir, pero ¿cómo fue dicha por ángeles? Bueno, el primer versículo que estamos viendo es este, y les voy a mostrar otros que claramente, no solo uno, dos más de eso, que claramente nos revela que eran ellos los que, la instrumentalidad que Dios usó, o sea, los instrumentos usados para promulgar. Vean algo tremendo aquí. El otro punto que vamos a considerar es el Evangelio de nuestra salvación, ¿sí? Este evangelio de nuestra salvación, dice, como dice aquí en 1:2 de Hebreos, espero que me estén acompañando, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Hebreos 1:2, y luego dice, en el capítulo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso número 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es interesante que obviamente aquí está hablando del Señor Jesús. Ahí dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, y no se olviden que Jesús quiere decir salvación o Salvador, pero es salvación. Dice, anunciada, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos? No descuidemos nuestra salvación. Y cuando pensamos en nuestra salvación, inmediatamente nosotros pensamos en nuestra seguridad. Ay, mi salvación, mi seguridad. Siempre somos así. Esa es la carnalidad, ese es el egoísmo del hombre viejo que siempre está pensando en su bienestar, tanto en este mundo presente como en el venidero. Pero lo que está hablando aquí es de la salvación que vino a través de Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra salvación. En Él estamos seguros, ¿sí? No es una cuestión solo, Dios ya me salvó, y yo soy salvo y estoy en Él.
Él es mi seguridad, Él es mi torre fuerte, Él es el único que puede proteger mi vida del mal. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Verso 3, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Esos que oyeron, aquí podemos poner también capítulo 2 y el versículo número 3 de Hebreos. ¿Sí? Por los que oyeron, estamos hablando de los apóstoles, los cuales testificando Dios juntamente con ellos, verso 4, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces los apóstoles fueron ungidos con el repartimiento de dones, porque toda la plenitud del Espíritu solo fue dada a Cristo. Pero a la iglesia son repartimiento de dones, algunos tienen un don, otros tienen otro don, en fin, o uno o dos más, pero la plenitud del Espíritu fue dada a Cristo Jesús. Entonces, aquí los apóstoles comenzaron también a comunicar el mismo mensaje que Cristo trajo, que es el mensaje de la salvación. Entonces, aquí el Evangelio tiene otra instrumentalidad, otro instrumento usado, otro mediador. ¿Quién es ese mediador? El Hijo. ¿Sí? El Hijo, o sea, Jesucristo. Aquí los mediadores, Moisés es llamado el mediador en el Antiguo Testamento, pero aquí los mediadores prácticamente fueron los ángeles. Los ángeles, son instrumentos usados para promulgar. Y usted dice, pero ¿cómo sabe eso? No es una cuestión de por qué yo sé eso, sino que las Escrituras lo dicen. Solo es de leer un poco las Escrituras y vamos a encontrar. El primer versículo que ya les di es Hebreos capítulo 2, versículo número 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros? Entonces, sin duda, quiero mostrarles que tanto tanto la ley como el Evangelio, los dos fueron dados por Dios mismo. ¿Sí? Los dos fueron dados por Dios, pero con diferente instrumentalidad. A través de ángeles y a través del Hijo. Por eso dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Profetas fueron anunciaban, pero ahora fue Dios mismo a través del Hijo dando a conocer el Evangelio de nuestra salvación. El Evangelio a la vida, la constitución, digámoslo así de esta manera, del mundo venidero, del cual, dice aquí el escritor, estamos hablando. Entonces tenemos que entender que cuando hay ciertos detalles aquí, no es una cuestión solo del pasado o de la vida de Jesucristo, sino está hablando de detalles del mundo venidero. Y eso es muy importante. Por eso es que no podemos simplemente leer como parte de una historia, sino como parte de un futuro. Es la revelación, como Pedro dice, la esperanza viva que nosotros debemos de tener, que está, nuestra salvación que está reservada en los cielos. Bendito el Señor. Pero vamos ahora juntos a Hechos, al libro de los Hechos. Vamos a acercarnos ahí. Hechos, capítulo número 7. A ver, corran y usen sus Biblias. Hechos 7, verso 30. Aquí estamos hablando del discurso, leyendo sobre el discurso de Esteban. Y dice en el versículo número 30, pasados 40 años, hablando del periodo que Moisés pasó en Madián, dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Dice, un ángel se le apareció en la llama de fuego de una zarza. Era Dios, entendamos eso. Era Dios apareciendo en la zarza, pero a través de la instrumentalidad de un ángel. Dios usó los ángeles. Hasta el día de hoy, dice aquí en Hebreos que son ministros. Dice, no son todos, verso número 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
Ellos son ministros, son llamas de fuego sus ministros, sus ángeles enviados, los ángeles buenos, porque también vamos a ver aquí esta mañana, los ángeles malos que también gobiernan este mundo actual. Entonces, en el verso 30, aquí Esteban y toda el Sanedrín que estaba oyendo su mensaje, para ellos no había ningún tipo de discordia, o mejor dicho, de incongruencia en lo que Esteban estaba diciendo, porque todos creían lo mismo, porque todos sabían hebreo, ¿sí? Y todos leían la Biblia en hebreo. Y vamos a ver cómo es, como dice allí, cuando nosotros leemos en español no entendemos muy bien porque no se nos fue traducido como deberían haber traducido. Entonces aquí en el verso 30 nos dice eso, en el verso 35 también dice ahí, estamos en Hechos 7, a este Moisés, a quien habían rechazado, el pueblo rechazado a Moisés, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A Moisés lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés fue enviado, fíjense, como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Quiere decir que el ángel acompañó a Moisés en su llegada a Egipto y en la manifestación de todos esos milagros y maravillas que sucedieron en la tierra de Egipto a través de la mano de Moisés y Aarón. Era un ángel que estaba ahí manifestándose según lo que dice aquí Esteban. Y otra vez, todo el auditorio que estaba oyendo ahí, que no eran creyentes como Esteban, sabían que eso era verdad. Y luego dice aquí en el versículo número 53 de ese mismo capítulo 7, dice, vosotros que ahora escuchen, esto es tremendo, dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 7:53 de Hechos, del libro de los Hechos, Nuevo Testamento, dice aquí, a través de este profeta llamado Esteban, que la ley fue dada por disposición de ángeles. ¿Sí? Por eso es que estamos diciendo que la promulgación de la ley fue a través de ángeles. Si ustedes quieren poner ahí 7:53, es muy buena idea. Hechos 7:53. Pero ahora vamos a ver otros pasajes. Antes de irnos al Antiguo Testamento, vamos a otro versículo en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, y este es el apóstol Pablo, otro judío creyente, el apóstol de los gentiles, y está diciendo aquí en Gálatas capítulo número 3 y versículo 19. Le está diciendo aquí la razón por la cual fue dada la ley. Él dice, el verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, dice. O sea, la ley fue dada por causa de los pecados. Hasta que viniese la simiente, la ley fue dada, la ley, ¿sí? Fue dada hasta que viniese la ley. O sea, como dice el propio libro de Gálatas, fue un ayo, un cuidador, un pedagogo, un profesor, un tutor que nos guardó, tal vez rígidamente, duramente, sin duda, y era necesario, y principalmente el pueblo de Israel, hasta que vino Cristo, dice, que es el heredero de todas las cosas, como ya lo hemos visto. Pero dice en el verso 19, hasta que viniese la simiente, que es Cristo, a quien fue hecha la promesa. Porque la salvación no viene por guardar la ley, sino por la promesa dada a Abraham, diciendo que por la palabra de Dios nacería Isaac. Y el Isaac es el hijo de promesa, está hablando también de Cristo Jesús en figura, ¿sí? O sea, Cristo en nosotros solo nace por la voluntad de Dios. Nosotros no nacemos de nuevo por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por sangre, sino nacemos por la palabra viva de Dios, como también en 1 de Pedro 1:23, él dice que fuimos regenerados por la palabra viva de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces dice aquí, 3:19, y la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
Gálatas 3:19 dice que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es el mediador? Moisés, ¿verdad? Moisés es el mediador aquí, el humano, pero fue ordenada por medio de ángeles. Es lo que está diciendo aquí Esteban y Pablo. Pero ahora vamos juntos a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo, es el quinto libro, el Pentateuco, la ley de la Torah, 33, versículo número 2. Dice, y dijo, 33:2, Jehová vino de Sinaí, o al Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. Estos santos son santos ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Deuteronomio 33:2 también nos dice que cuando él vino al Sinaí, él vino con millares de ángeles. O sea, ahí estaban como un coro, anunciando, como repitiendo. Por eso es que cuando oyeron la voz, dice que era una voz tan poderosa, la voz de Dios, porque también estaban ahí todo el coro celestial de esos millares de santos ángeles, proclamando la ley, como Gálatas dice 3:19. Ahora, aquí en el Salmo 68, verso 17, tienen que ser rápidos, 68:17 dice, los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares, el Señor viene del Sinaí, es una referencia a Deuteronomio 33:2, dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario, él llegó allí con ventenas de millares. ¿De millares de qué? De santos ángeles que estaban ahí con él. Ahora, vamos juntos al libro de Éxodo y corroboremos lo que Esteban mencionó en relación a la revelación del ángel en la zarza. Ya lo hemos leído, pero tal vez no hemos puesto mucha atención. Éxodo capítulo 3, verso 2 dice, leamos el 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, es Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová. Vean aquí qué importante esta referencia al ángel de Jehová. O sea, es un ángel específico que viene y manifiesta la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Jehová estaba allí en medio del fuego de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dice verso 4, aquí, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, ya respondió, heme aquí. Ustedes pueden percibir, aquí está hablando que es el ángel y es Jehová, en el verso 4. Verso 2, el ángel se le apareció, pero es el Señor. ¿Se dan cuenta que es Dios hablándole a Moisés, obviamente, pero a través de la instrumentalidad de un ángel? Por eso dice la Escritura que la promulgación de la ley, de lo dicho en el Antiguo Testamento, fue dado a través de ángeles. Pero no es eso suficiente. Veamos ahora otro pasaje en Éxodo siempre, solo que ahora en el momento cuando la ley fue promulgada por el propio Señor en el capítulo 20. Vamos ahí, Éxodo 20, cuando los 10 mandamientos fueron dichos. Ahí dice, y habló, aquí en español nosotros leemos de esta manera, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová. Aquí aparece el nombre de Dios en el versículo 2, dice, yo soy. La verdad es que no es posible pronunciar
no solo porque no se deba pronunciar, sino que en el hebreo antiguo eran solo consonantes, entonces no habían vocales, no se sabía cómo, solo aquellos que sabían realmente el hebreo antiguo podían hablar de cómo pronunciar ese nombre, pero el nombre Yahvé, después nosotros lo mencionamos como Jehová, pero es Yahvé, es un nombre, tratando de pronunciarlo con vocales, pero es el tetragramatón, el llamado así, de las 4 consonantes del nombre de Dios, que es impronunciable, pero aquí está mencionado ese tetragramatón que dice en el verso 2, yo soy Jehová tu Dios, pero en el verso 1, en el verso 1 dice, y habló Dios, y esa palabra, ese título, Dios aquí, es el otro de los nombres de Dios, uno de los nombres de Dios, que es Elohim, o Elohim, Elohim. Y Elohim es el único nombre dado a Dios que es un nombre plural. Y algunos evangélicos creemos que parte de la revelación de Elohim se habla de la Trinidad. Algunos creen que por eso es plural, porque está la Trinidad revelada ahí. Bueno, esa es una suposición nuestra, no estoy negando la Trinidad en absoluto, pero lo que o sea que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo, lo hemos mencionado, por favor, pero es Dios manifestándose a esta tierra de diferentes formas. La forma humana fue a través de Jesucristo y su Espíritu representa al Padre y al Hijo. Es obvia la Trinidad, no es mencionado, como ya dijimos, esa palabra específica en el Nuevo Testamento, pero es una realidad, no se puede negar. Y Dios lo hizo por alguna manera. Pero la palabra Elohim es un nombre plural y quiere decir dioses, eso quiere decir dioses. Y quiere decir también ángeles. Interesante, ¿no? Entonces, en Éxodo capítulo 20 y verso 1 dice, y habló Elohim todas estas palabras. Era Dios, como dice el verso 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Es Dios hablando, pero eran ángeles los que estaban promulgando esa palabra. Eran ángeles los que estaban pronunciando esa palabra. Eran ángeles los que estaban repitiendo esa palabra en un coro tan fuerte que el pueblo de Israel dice, no queremos oír más esa voz porque era tan poderosa, porque vino a través de ángeles también. Era Dios hablando a través de ellos. Entonces, por favor, Éxodo 21 y también capítulo, fue que mencionamos, capítulo 3, aquí, 2 y el versículo número 4. Ok, entonces, otra vez, tanto la ley como el evangelio fueron dadas por Dios mismo, esto con un propósito específico para contener la carne, para que la carne supiera lo que es pecado, porque Pablo dice, yo no conocía que era pecado hasta que me fue dicho no codiciarás. Entonces la ley vino a resaltar un pecado, a hacerlo más pecaminoso, para que cuando el hombre supiera su condición a través de la ley, corriera a su Salvador. Por eso vino Cristo, el que vino a través de la promesa. Pero aquí el Señor lo anunció, esto es muy importante, no lo anunció a través de ángeles, sino a través del Hijo. En nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice. Es el Hijo, el Evangelio de nuestra salvación, comunicado a través de Él y de los apóstoles. Bien dice también en la Escritura, en Lucas capítulo 1, versículo 2, hablando de los apóstoles, que dice el escritor Lucas, dice, los cuales fueron ministros de la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Ministros de la palabra, o sea, servidores de la palabra. Ellos también se estuvieron sirviendo, no, digámoslo así, que eran ángeles humanos. Los ángel quiere decir tanto en el hebreo como en el griego, mensajero.
Y el Señor tiene sus ángeles o mensajeros celestiales y también humanos. Y los apóstoles eran como ángeles. Bien dice también la Escritura que en el libro de Apocalipsis, hablando de los ángeles de las iglesias, son los pastores. Ahí hablando, dice, y al ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, es un ángel humano, que está ahí anunciando también o repitiendo, digamos de esa manera, porque no se está inventando nada. Hay de aquel que le quita o le agrega a la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis señala una maldición para aquel que hace eso en ese libro. Entonces, son anunciadores, proclamadores, es un coro que repite. Los apóstoles continuaron después de nuestro Señor Jesucristo, y después de los apóstoles siguieron otros hombres. Hasta el día de hoy hay hombres de Dios predicando la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Bueno, entonces, para llegar al punto principal ahora, el mundo actual está sujeto a ángeles. Recuerden que desde Adán le fue robado cuando él pecó, cuando Adán pecó y fue engañado a Eva, y Adán se fue con ella. Entonces, hasta el día de hoy los hombres se van detrás de sus mujeres y dejan a la palabra del Señor por amor. Dios lo sabe, pero Él tiene misericordia y por eso Él nos salva. No cabe duda que Adán amaba tanto a Dios, probablemente mucho amor, pero cuando vio a Eva, ya prácticamente con sus ojos abiertos, Él también decidió irse con ella, pero era parte del plan de Dios. Tampoco Dios no provocó esa situación. Es la soberanía de Dios, es la providencia de Dios con respecto a eso. Pero el mundo actual, aquí vamos a ver ahora, el mundo actual está sujeto a ángeles. Copien luego, porque de ahí voy a borrar, y adiós notas. Entonces, el mundo actual está sujeto a ángeles. Escuchen, tanto ángeles buenos como malos. Así, el mundo actual está sujeto a ángeles. Veamos un primer ejemplo. Se los voy a mostrar aquí en Primero de Reyes, capítulo número 22. Aquí está Acab queriendo oír una palabra del Señor para ir a la guerra. Está con Josafat, el rey de Israel, un buen rey, pero que tenía comunión con los impíos. También fue reprendido por profeta. Aquí en el capítulo 22 de Primero de Reyes, en el versículo número 8, dice: y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, un profeta, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Él solo quería oír lo que él quería oír, que el Señor respaldara sus planos. Y usted dirá: la que rey más impío es de acá, ¿verdad? Muchos de nosotros somos igual. Muchos de nosotros somos iguales a él. Queremos que cuando llegamos delante del Señor, Él aplauda nuestros planos. Dice: lindo mi hijo amado, mi hija querida, son lindos tus planos, te bendigo por eso. No, nosotros tenemos que aprender a oír que lo que Dios quiere, tal vez no es eso lo que Dios quiere. Por eso es que además de presentar nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de Dios, debemos, dice, con acciones de gracias. En otras palabras, dice: Señor, pero muchas gracias porque es lo que se haga tu voluntad. Es lo que el Señor nos enseñó a orar, y es lo que siempre debemos orar: Señor, que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros, qué corona o qué privilegio o qué dignidad nosotros tenemos arriba de Jesús? De ninguna manera, nada de eso. Entonces también nosotros debemos de decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Cuidado con los planes del corazón, porque Ezequiel capítulo 14 los llama ídolos en el corazón, los deseos, los anhelos humanos. Señor, bendíceme con esto y esto. Son anhelos humanos. Y Dios los ve, Dios tiene misericordia, Dios nos conoce, Dios sabe que somos polvo, pero también Él quiere dirigirnos
Entonces dice, este hombre acaba de decir, nunca me dice nada bueno. No es que no era nada bueno, sino que siempre estaba en contra de lo que él quería hacer, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Y aquel medio bueno enseñándole al malo que era su amigazo. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Ya sabían dónde estaba. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, o en su trono, vestidos de sus ropas reales, ¡qué pompa!, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Percibieron? Habían otros profetas y ellos estaban profetizando. ¡Ay, sí, oh rey! Vaya a esta batalla que Dios lo ayudará y le dará la victoria y se volverá con vida, y todos profetizando lo que él quería oír, según él, lo bueno. Y dice entonces, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho... perdón, me adelanté. Sí, está bien ahí. Mas vámonos ahora hasta el versículo número... el 11 es lo que les estoy diciendo. Quería ahorrar tiempo, pero dice en medio del versículo 11, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos, porque él se había hecho cuernos de hierro y estaba diciendo, tú los destruirás. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Entonces dice en el verso 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. ¿Se dan cuenta cuáles son las cosas buenas? Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Es lo que todos quieren oír, buen éxito. Y Micaías respondió, fíjense pues, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Este es el Ezequiel de esta parte aquí de los días de Acab. Y dice, verso 15, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él respondió, sube y serás prosperado. Y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Se dan cuenta? Bien le digo también el Señor a Ezequiel, háblales y respóndele según los ídolos de su corazón. O sea, le está diciendo que ellos quieren oír eso, diles que está bien, está bien. No es un engaño, no, es conforme a lo que ellos quieren oír. Lo que quieres oír está bien, ve. Entonces dice aquí, vino pues el rey y le dijo, y el rey dijo, verso 16, ¿hasta cuántas veces te he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, aquí está el punto, yo vi a todo Israel esparcido, dice Micaías, por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Lo que estaba sucediendo. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Ahora sí, después de la presión, dijo, bueno, les voy a decir entonces qué es lo que estoy viendo. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, gobierno, autoridad, poder, dominio, y todo el ejército de los cielos, ángeles, todo el ejército de los cielos, y escuchen, aquí en ese todo el ejército de los cielos incluye malos y buenos. Malos y buenos, porque el mundo actual está sujeto a ángeles, otra vez, no solo ángeles caídos, también buenos. Porque si no hubiera ese equilibrio, estaríamos ya en una total destrucción y caos. Debido a que hay ángeles buenos como Gabriel, como Daniel, que luchan contra aquellos allí, en los lugares celestiales, impiden que se haga solo lo peor. De veras, hermanos, crean, no estaríamos vivos ya si el Señor hubiera permitido que solo los ángeles caídos tomaran control de este mundo actual. Son los ángeles buenos también que están en esa lucha constante y se los voy a demostrar. Y dice aquí
Verso 19, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Qué interesante. Y dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Quiénes dominan? Los ángeles. Bueno, el Señor está en el trono. Él es el que permite, Él es el que impide. Pero Él sabe el corazón de cada uno y solo el Señor para guardarnos, mis queridos hermanos. Y dice, y uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea, parte del ejército estaban opinando de cómo llevar a Acab a ser destruido en Ramot de Galaad. Entonces dice aquí, verso 21, y salió un espíritu, o sea, son parte del ejército, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿y de qué manera? O sea, escuchen, esto nos lo están colocando para que nosotros como seres humanos entendamos. No es que Dios no sepa y Dios no sabía qué iba a decir ese espíritu. No, Él tiene control de todo. Nosotros tenemos que entender qué es lo que sucede. Y dice aquí, verso 22, Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Era lo que estaba sucediendo. Todos los profetas estaban anunciando el bien y la victoria y el éxito. Ya estaba sucediendo. Y ahora Micaías está revelando lo que está sucediendo en las alturas. Aquí en la tierra, Josafat, el rey de Judá, y Acab, el rey de Israel en Samaria, estaban decidiendo si iban o no a la guerra. No se daban cuenta que arriba de ellos hay ángeles que deciden también y que están ahí influenciando. Ustedes se acuerdan, solo para adelantarme un poquito, en Daniel capítulo 4, hablando de Nabucodonosor, cuando él dice que no reconoció que era Dios el que le había dado el reino, entonces dice que por decreto de los vigilantes, esos son autoridades, potestades, que también están ahí y que el Señor les ha permitido a este mundo actual, que ellos tomaron control y que están ahí decidiendo cosas, y el Dios soberano continúa siendo soberano. No, Él no ha perdido el control, pero este mundo está en una lucha constante entre el bien y el mal. Y entonces ahí estaban ellos sin darse cuenta que había un dominio espiritual. Por eso es que nosotros, y les voy a mostrar un versículo increíble, ustedes van a ver. Y dice, verso 23, ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Bueno, aquí podemos terminar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por favor, escriban eso. Primero de Reyes 22. Primero de Reyes 22. Del versículo 8, hasta el 23 ustedes pueden leer. Hasta el versículo 23. Pero ahí está revelado eso. Y también les hablé de Daniel, capítulo 4, verso 13. Y ahora les voy a mostrar algo aquí, siempre en Daniel. Vamos ahí, que ya el tiempo se nos fue. Pero si termino aquí con esto, es más que suficiente para ustedes. Vamos ahí, Daniel, capítulo número 10. Versículo número 12, perdón. Entonces me dijo Daniel, no temas, el ángel está hablando con él, el ángel Gabriel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, tus oraciones, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, el ángel Gabriel fue enviado para responder los pedidos, la oración de Daniel. Y dice, más, aquí le da un detalle interesante Gabriel a Daniel, más el príncipe del reino de Persia. Y escuchen, no está hablando del rey de Persia natural, está hablando de la potestad que gobierna Persia. Las naciones son gobernadas por potestades. Por eso es que hay gobiernos socialistas, hay gobiernos de derecha, hay gobiernos de centro izquierda, centro derecha, ultraderecha, ultra izquierda, en fin, todas esas filosofías o políticas o ideas de gobierno que se han establecido en el mundo, todo eso es parte de las ideas de las potestades superiores. Ellos son los que influencian sobre los hombres. Y los hombres, debido a la inclinación de su corazón, aceptan esas cosas,
porque dentro de esas ideas también vienen cambios. Imagínense que todo socialista, todo comunista está a favor del aborto, está a favor de los matrimonios homosexuales, en fin, todo eso, todo que está en contra de la Escritura, ellos están a favor. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente algo natural, hay algo espiritual. Las huestes de maldad, las potestades malvadas están detrás de eso. Y dice aquí, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, no quería que Gabriel llevara ese mensaje a Daniel, porque era la revelación importantísima. Entonces, pero dice, pero he aquí Miguel, el príncipe de Israel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Bueno, con los reyes de Persia. Ahora leamos el verso 20. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Le dice el ángel Gabriel. Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces aquí el ángel Gabriel está revelando no solo las 70 semanas a Daniel, sino también está mostrando que hay potestades superiores, ángeles que dominan el mundo actual, dominan los mundos. Hay una potestad sobre cualquier país, hay una potestad sin duda sobre Europa, hay una potestad sobre Estados Unidos, y hay también una potestad sobre Israel. Y dice aquí el ángel Gabriel que el príncipe Miguel, que es una de las potestades superiores, tal vez uno de los superiores, tal vez el más importante, está a favor del pueblo de Israel. Entonces ustedes pueden notar ahí claramente, en el capítulo número 12 de Daniel, en el verso 1 dice, y en aquel tiempo, está hablando de la gran tribulación, del periodo del juicio que vendrá sobre la tierra y también sobre el pueblo de Israel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Fue lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 24 de sus profecías. Entonces aquí Miguel es parte de esos ángeles que defienden y protegen. Bueno, ahora dice también la Escritura en el libro de Efesios capítulo 3 verso 10, tengo unos minutos, Efesios 3:10, y espero que ustedes hayan llegado a la iglesia para encontrarnos con el Señor y aprender más de su palabra, no solo a cumplir un objetivo religioso. Efesios 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, a los principados y potestades en lugares celestiales. La iglesia, que tiene la autoridad también del mundo venidero juntamente con su cabeza, que es Cristo, anuncia a los principados y potestades de este mundo actual las riquezas y la gloria de ese mundo venidero, que es el mundo que va a aplastar y que va a controlar este mundo actual. Dice también aquí en el capítulo 6, versículo número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Se dan cuenta? Que además de que la persona, el vecino está enojado conmigo, no es una cuestión solo de su carne, hay espíritus inmundos, no solo ángeles, también demonios, que están ahí para acabar contigo, para destruir tu vida, para que pienses cosas malas y para que te inclines al mal y para que te vengues por sí mismo. No hagas eso, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Dice, nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa es la palabra mundo, siglo, o aion en griego. Siglo, el mundo actual, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales, o sea, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es en esas regiones celestes que nosotros estamos ahí. En esas regiones celestes va a haber una gran guerra. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás es echado del cielo y con sus ángeles. Ya no tendrá más poder, porque le va a ser quitado el hombre
que se salva, el hombre salvo en Cristo Jesús, restaura lo que Adán perdió. Es precioso. Toma control de este mundo. Pero vean algo que creo que ustedes no lo pueden dejar de oír. Ustedes necesitan oír lo que les voy a mencionar ahora. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 11. Vean por favor esto, qué importante es. Espero que ya estén ahí. Capítulo 11. Y ahora dice, verso 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, el varón. Pero la mujer es gloria del varón, por eso debe cubrirse la cabeza. Y no está hablando únicamente de una cobertura física, de un velo en la cabeza. No, vean el sentido. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Sí, porque del varón fue tomada, ¿verdad? Y después de que fue tomada, ahora todo varón nace de la mujer, pero eso vino después. Verso 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces la mujer fue creada por causa, por la necesidad del varón. Entonces, mujeres, ustedes están para apoyar a sus maridos. Ahora, vean algo que es muy importante. Verso 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre, o sea, su marido es la cabeza. Y dice ahí, debe tener señal de autoridad. No significa que, miren, yo conozco muchas mujeres que usan velo y no se sujetan a sus maridos. Entonces la señal física puede estar ahí, pero espiritualmente no tiene ningún tipo de protección. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que la sujeción de la mujer a su marido, no importa las debilidades y sus flaquezas, por favor, la sujeción, y si no tienes marido, sujétate a tu pastor. Eres viuda o soltera, si eres soltera, a tu padre, a tu padre. Pero si eres oveja, también aprende a sujetarte a una autoridad. ¿Por qué está diciendo eso, hermano? Escuchen, queridos, esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Cómo así? Vean lo que dice aquí. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cómo así? Debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué Pablo está mencionando aquí a los ángeles? Por causa de los ángeles. Primera de Corintios 11, 10. Qué texto interesante. ¿Qué ángeles? Bueno, los dos tipos que existen. Los ángeles caídos y los ángeles buenos. Los ángeles caídos, porque si una mujer no tiene señal de autoridad, o sea, no se sujeta a su marido, será víctima de esos ángeles malvados que la perderán, como hicieron con Eva, que no fue a consultar a su marido. Y ángeles buenos, ¿por qué? Porque los ángeles buenos van a avergonzar de ver que una mujer que supuestamente es cristiana no se sujeta a su marido. Y eso es vergonzoso. Además van a no solo avergonzarse, sino también a entristecerse. ¿Por qué? Porque ellos saben que esos otros ángeles están ahí dispuestos a atacar y a confundir y a engañar. Por eso es que toda mujer debe estar sujeta a su marido, debe estar sujeta, una soltera, a su padre, una viuda o divorciada, debe estar sujeta a su pastor. Y si no tiene un pastor, no asiste a ninguna iglesia, pues por lo menos debería de considerar a su padre si aún está vivo. Pero debe aprender a sujetarse, porque los enemigos están ahí. Miren que Satanás buscó a Eva, y Eva dice que lo vio y también dio a su marido. Cuidado con esa influencia negativa. Necesitamos tener ese cuidado, porque hay principados y potestades. Y por último, dice en el libro de Efesios, capítulo
número 1 y en el verso número 20 dice, la cual operó en Cristo, la fuerza del poder del Señor, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Es más, nosotros como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, la esposa, también tenemos tener señal de autoridad sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Debemos de demostrar, los ángeles miran quién es obediente y no. La señal de autoridad, ¿qué es? La sujeción. Señal de autoridad no es un velito, no es un pano en la cabeza. La señal de autoridad es sujeción. Cuando los ángeles, tanto buenos como malos, miran que está sujeta, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando hay sujeción, hay protección. ¿Sí? Hay protección. Entonces, eso es muy importante. Muchas veces pensamos y nos preguntamos que ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué estoy viviendo esto? Tal vez es falta de sujeción. No solamente de andar en pecado, es si no te sujetas a lo que tu autoridad dice, ten por cierto que puedes ser víctima de engaño. Por eso estamos hablando de esto tan importante. El mundo venidero ha sido sujeto a estos ángeles, perdón, el mundo actual. Pero, ¿dónde está está? Pero el mundo, aquí termino, el mundo venidero, él está sujeto al Hijo y a sus santos. Qué precioso. El mundo venidero está sujeto al Hijo. Él, por eso es que va a ser lanzado. Y él dice que él va a atacar a la mujer que dio a luz al hijo varón, al hombre, que llega a la estatura de Cristo, pero también está hablando del propio Cristo, que fue el que despojó a los principados y potestades en la cruz. Vean qué importante, cómo se despojan a los principados y potestades de maldad en la cruz, abrazando la cruz, siendo obediente, lo que más nos cuesta, sujetándonos es lo que más nos cuesta, pero es una gran bendición. Entonces, en el nombre del Señor, les dejo esto para no tomar más tiempo, no cansarlos y no saturar su mente con mucha información. Pero creo que esto aquí es muy importante. El mundo actual está sujeto a los ángeles, principados y potestades, demonios también, espíritus inmundos que están ahí queriendo destruir al ser humano y principalmente a la iglesia. Pero sepan, nadie es parte de la iglesia puede ser engañado o atacado o destruido si está debajo de la cobertura del Señor. Por eso dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué necesitamos la armadura de Dios? Dice, hablando del escudo y también de la coraza de justicia, dice, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si no tenemos el escudo de la fe, si no andamos en fe, que es la fe, es la que vence al mundo, la fe, el poder de Dios nos guarda por la fe. Si no tenemos esa fe, entonces no hay escudo y los dardos de fuego pueden venir aquí al pecho. Y si no tenemos la coraza de justicia, no estamos andando de acuerdo a la orden del Señor, si no estamos sujetando a sus mandamientos, van a tocar el corazón. Esos dardos de fuego vienen con dardos del infierno, del abismo, del pecado, de inmundicia, y por eso es que mucha gente es conducida al pecado, es conducida a una vida de vicios, ¿sí? Porque no están sujetos al Señor. Sujétate al Señor, sujetémonos al Señor y ustedes van a ver la gran protección que el Señor nos da. Comencemos a vivir en parte, porque sí se puede, y eso lo vamos a ver más adelante, los beneficios y las bendiciones del mundo venidero, porque ya estamos disfrutando de la nueva naturaleza que está interna. Ese mundo venidero ahora se manifiesta internamente, pero en breve se manifestará externamente cuando el Señor gobierne sobre todas las naciones, literalmente, y Él coloque a sus santos. Ya no serán el príncipe de la Persia, no va a ser un ángel, el príncipe de Grecia no va a ser un ángel, no. Sobre todas las naciones políticas de este mundo, en el reino de Dios, va a ser los hijos de Dios que fueron transformados, que participaron o del arrebatamiento o de la resurrección, ¿sí? Ellos van a ser usados para gobernar este mundo. Es Dios a través de ellos, como Dios lo hizo a través de ángeles, Dios a través de sus santos, Él va a gobernar este mundo. Dice la Escritura a las parábolas del Señor Jesucristo que
a uno de ellos, de los que fueron fieles ahora en esta tierra, pues es tan importante ser fieles. No estamos aquí para pasar el tiempo, estamos aquí para ganar un lugar también en el reino de Dios. Y aquellos que fueron fieles, dice, el Señor les dará una ciudad, 5 ciudades, 10 ciudades, gobernarán este mundo los santos. No habrá más dominio político, el Señor gobernará. Por eso es que no habrá más impunidad, no habrá más injusticia, se harán las cosas correctas, habrá abundancia, habrá bendición, porque dice el libro de Deuteronomio 28 que cuando oigamos la voz del Señor, el Señor va a bendecirnos y nos va a hacer prósperos y seremos cabeza en lugar de cola. Entonces Dios pueda dar a cada uno de nosotros esa bendición. Señor, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, muchas gracias por revelarnos tu palabra preciosa, por abrir nuestros ojos y por amar, Señor, las maravillas de tu ley. Te bendecimos y te glorificamos y te pedimos, Señor, principalmente que nos des a cada uno de nosotros, tanto a las mujeres como a todos nosotros como cuerpo de Cristo, que es la novia del Cordero, una sujeción completa al Señor. Que nos sujetemos a ti, Señor, por favor, que obedezcamos, que no andemos en lugares donde tú no quieres, que no miremos lo que tú no quieres que miremos, que no digamos lo que tú no quieres que digamos. Señor, enséñanos a vivir dependientes de ti, enséñanos a honrarte, Señor, que tengamos esa señal de autoridad sobre nuestra cabeza, la sujeción. En el nombre del Señor queremos ser victoriosos, Señor, y para la gloria de tu santo nombre. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. La gloria del mundo venidero, esa gloria donde reinaremos con un cuerpo transformado, y no solo el cuerpo, mente ya transformada, como dice Romanos 1:12, versículo 1 y 2. Amén. Cantemos con alegría entonces al Señor. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Vamos a cantar la última estrofa, que para mí es una de las más importantes, principalmente en relación a este tema. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar,
a su eterna gloria os ha de llevar. Cuando los ángeles, el coro de ángeles, dice que se paró ahí delante de los pastores, ustedes se recuerdan en Lucas capítulo 2, dice que en el coro, dice, os ha nacido hoy, dice el ángel, a Cristo el Señor, Cristo el Señor. Los propios ángeles que dominan este mundo actual reconocen que el Hijo es el Señor. Él está arriba de todo ángel, porque ¿a qué ángel dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dice. Y en Apocalipsis 2 encontramos a la mujer vestida del sol, que es Cristo Jesús, con la luna debajo de sus pies, es dominio. Y vamos a ver eso, qué es eso que significa. Mas bendito sea el Señor. Por eso alabémoslo y bendizcamos su nombre. Amén. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y seamos fieles al Señor. Quitemos todos los obstáculos que están a nuestro camino, porque muchas cosas vendrán sin darnos cuenta para detenernos y acabar con nuestra espiritualidad. La paz del Señor con ustedes. Amén.